¿En qué momento las reglas con las que vivías dejan de tener sentido? ¿Por qué muchas cosas del mundo ahora empiezan a sentirse artificiales? ¿Qué sucede cuando ya no sabes vivir de la misma forma que antes? ¿Y cómo empiezas a crear nuevas reglas para vivir esta nueva vida? Hola, soy Eric. Y hoy quiero hablar contigo sobre una de las partes importantes de este proceso del despertar de conciencia o espiritual. Muchas veces uno habla de los momentos cuando uno empieza a darse cuenta de cosas, cuando uno empieza a ver patrones y por sobre todo cuando empiezas a cuestionar lo que antes parecía normal. Pero hay parte de este proceso que pocas personas hablan, que es el darte cuenta de qué sucede después de todo esto. Porque cuando uno empieza a ver con más claridad, empiezan a aparecer curiosidades. Estas reglas con las que uno normalmente creció, vivió toda su vida, empiezan a cambiar y nos posicionan en un lugar que ya no nos es cómodo, que ya no se siente como nuestro y que aparentemente no nos deja vivir de la misma forma en que vivíamos antes. El tema es que tampoco tenemos un manual de cómo empezar a vivir esta nueva vida, esta nueva realidad en la cual nos estamos enfrentando o que estamos creando. Entonces acá uno entra en un proceso, desde mi experiencia, muy interesante, que poco a poco, a medida que vamos avanzando en esta nueva realidad que hemos construido, es que necesitamos estructura o, si lo queremos ver, reglas para poder navegar esta nueva situación. Y como esas reglas aparentemente no existen, las empezamos a crear nosotros. Por mucho tiempo hemos seguido reglas que aparentemente eran naturales, ya sea por un tema cultural, por un tema de creencias, por un tema de enseñanza o por el ambiente o el entorno en el cual nos desarrollamos. Trabajamos de cierta forma con las reglas sociales que tenemos impuestas. Normalmente respondemos a expectativas que han sido puestas sobre nosotros, ya sea desde nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, incluso expectativas que nosotros antes habíamos puesto en nosotros. Y son reglas que están en todos lados, como comentaba anteriormente, en la cultura, en la familia, en el cómo nos crían y por sobre todo en la forma en que nuestra sociedad funciona. Pero cuando este proceso del despertar de conciencia ya está más integrado, claramente algo cambió y por lo tanto no hay vuelta atrás. Empiezas a darte cuenta que estas reglas que antes nos gobernaban o nos guiaban ya no son tan universales, ya no responden a nuestro mayor propósito. ¿Por qué? Porque son acuerdos, son estructuras que durante generaciones han sostenido nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender el mundo. Y entonces aparece una pregunta, que es muy simple. ¿Esto es realmente mío? ¿Es algo que me ha sido inculcado o implantado? ¿O es un juego al que solamente aprendí a jugar? ¿Son realmente elegidas por mí? Reglas en nuestra vida fueron elegidas por nosotros. Entonces, ¿cuántas reglas de tu vida fueron realmente elegidas por ti? Entonces empezamos a ver estas estructuras, estas formas de sistema que se han sostenido por tantos tiempos, donde el mundo, obviamente, se mueve y se sostiene dentro de esta matrix, si lo queremos ver de esa forma. Estructuras de productividad, estructuras sociales, estructuras de éxito. Y no necesariamente estas estructuras es algo malo o es algo perjudicial, sino que empezamos a ver cómo estas estructuras funcionan en el resto y funcionan en nosotros mismos. Empezamos a ver cómo estas personas, incluso anteriormente nosotros, calzábamos de alguna u otra manera dentro de estos límites que nosotros llamamos estructura. Y prácticamente no había cuestionamiento de cómo funciona todo este sistema. Simplemente se espera que uno siga estas reglas, siga este camino, siga esta forma de pensar o de creencia, de ver el mundo, a un ritmo esperado en base a creencias que se esperan. Y a medida que este despertar de conciencia ha sido integrado, empiezas a notar algo, porque claramente algo se mueve en ti. No necesariamente es que quieras romper con todo esto. Es simplemente que ya no puedes fingir que no lo ves o que no te afecta. Entonces, ¿qué partes del mundo ves como estructuras y cuáles
ya no ves como verdades absolutas. Entonces, en este proceso de preguntarse, de autoexplorar este sistema que ya en ti no se sostiene, empiezas a cuestionar estas reglas del juego, esta estructura, este sistema que te hace funcionar dentro de ciertos límites. El tema es que la respuesta a todas estas interrogantes normalmente no aparece de forma inmediata o de forma automática, puesto que ya no estamos funcionando con las reglas del juego antigua. No hay un manual que te diga a dónde tienes que apuntar o qué nuevas reglas tienes que seguir o dónde encontrar esas nuevas reglas. Y aquí muchos, incluido yo, a veces perdemos el enfoque, perdemos el propósito o la meta, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, qué pasos debo hacer para llegar ahí, cómo me desenvuelvo, cómo vuelvo a encajar, cómo me comporto y cómo pertenezco al sistema. No quieres vivir como antes, pero tampoco tenemos claro cómo queremos vivir de ahora en adelante. Entonces, lo que nos queda es experimentar. Nos volvemos a observar cómo nos afecta, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tengo que ajustar para volver a encauzarme. Entonces, de este experimentar y observar, empezamos a tomar decisiones, no desde una rebeldía destructiva, sino más bien desde la conciencia, desde el corazón. Entonces acá una pregunta que radica: ¿qué decisiones, por muy pequeñas que hayamos tomado, están cambiando ahora nuestra forma de ver, nuestra forma de interactuar o nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea? Entonces, a medida que el tiempo y estas experimentaciones van sucediendo, nos percatamos de algo muy importante. No necesitamos cambiar el mundo entero. Solo debemos encontrar cómo movernos nuevamente dentro del mundo, cómo encajar, cómo pertenecer, cómo encarnar esta nueva humanidad. Por lo tanto, empezamos a elegir más sabiamente o con más cuidado dónde ponemos la atención, dónde ponemos nuestra energía. Empezamos a decidir en conciencia cuál es la dinámica que queremos sostener. Y esto conlleva a que empezamos a vivir desde el lugar más alineado con nosotros mismos. Y esto da pie a algo totalmente nuevo, donde no está alineado completamente a las reglas antiguas o al sistema antiguo, sino que se empieza a sostener desde nuestras propias reglas que estamos creando. Y desde esta nueva forma de crear estas nuevas reglas, empezamos a sostener nuestra nueva realidad. Empezamos a entender que el cambio radica en nosotros y no en cambiar el mundo. Por lo tanto, también entendemos que no importa cuánto nos tratemos de forzar el cambio en otros, no va a ser fructífero, porque solamente puedo cambiar mi propia realidad y co-crear mi propia realidad junto al resto. Entonces, bajo esa constante de donde yo mismo voy creando las nuevas reglas, lo que realmente estoy haciendo es crear la nueva realidad, es crear esta nueva forma de jugar, creando nuevas reglas en este juego que llamamos vida, donde empiezo a encarnar esta humanidad que realmente me es para mi mayor propósito y al mismo tiempo para todos aquellos que nos acompañan en este proceso. Dejamos de lado la expectativa, dejamos de lado el forzar el sistema y empezamos lentamente a soltar el antiguo sistema y empezamos a actualizar el sistema a uno más liviano, más empático, más amable, más sin conciencia. El corazón nuevamente sale a nuestro apoyo y nos empieza a guiar con su inteligencia cardíaca para que estas nuevas reglas que estamos construyendo ya no sean tanto desde la perspectiva de la soledad, del miedo, de las inseguridades, de la herida, del trauma, sino que desde la empatía, desde la amabilidad, de la unidad, donde no significa que todos somos lo mismo, pensamos lo mismo o creemos lo mismo, sino que esa unidad donde cada individuo, dentro de su perspectiva personal, construye esta totalidad de unidad que forma la diversidad. Y dentro de esa diversidad reconocemos al Creador, reconocemos todas las perspectivas que están disponibles para nuestro mayor propósito y beneficio, puesto que a través de esta interacción donde la diferencia, aunque no lo parezca, es lo que finalmente nos une, puesto que el entendimiento que del Creador se expresa dentro de esta diversidad, de esta gran amplitud de mar de conciencia, entendemos que la unidad no significa ser todos de la misma forma, pensar de la misma manera,
creer en lo mismo, sino que entender que la perspectiva del otro es tanto o más valiosa que incluso la que yo tengo sobre mí mismo o sobre esa misma persona. Entonces, ¿qué reglas estoy creando para esta nueva realidad que estamos construyendo? ¿Qué reglas estoy entregando al mundo para que sea un mejor mundo, una mejor humanidad? ¿Lo hago todavía desde un ego o lo hago desde el soltar, desde el desapego, donde ya no busco esa coherencia de yo hice esto o yo creo esto o esto es lo mejor porque yo creo que es así, sino que simplemente lo hago desde el corazón, desde lo incondicional y no de esperar un gracias o lo hiciste bien o eres lo mejor que le ha pasado al mundo? Es muy importante que estas reglas que estamos construyendo para esta nueva humanidad, todo lo que estamos anclando, sea para nuestro mayor propósito y beneficio, donde las estructuras antiguas que ya no se sostienen, las soltemos, no tengamos miedo a crear algo nuevo, a jugar un rol importante, a tomar control de nuestra vida y dejar que todo aquello que antes nos controlaba, consciente o inconscientemente, dentro de un límite, lo expandamos, creando quizás un límite que constantemente se amplía a través de la conciencia del corazón, a través de la conciencia del creador, donde nos reconocemos como parte de esta nueva creación, como constructores de realidad. Este proceso a veces es confuso, puesto que cuando estamos cambiando estas reglas, estamos implantando nuevas y tenemos miedo de que estas reglas no funcionen o se caigan. Eso es parte del crear, eso es parte de la experimentación. Por lo tanto, el miedo ya no tiene cabida en nuestra nueva forma de jugar, en nuestra nueva forma de crear esta realidad. ¿Algo de esto te ha estado pasando o te has dado cuenta de estas nuevas reglas que están construyendo? De ser así, déjalo en los comentarios, puesto que recuerda que todos nos sostenemos entre todos y en compartir estas experiencias es más valioso de lo que nosotros reconocemos. Y si crees que a alguien le pueda servir esta información, no dudes en compartirlo. Y si esto resonó contigo y quieres ir más allá del video, síguenos en nuestro Instagram.